esperamos que nos acompañen más personas y que todavía más personas vengan a ver la obra Prendida de las Lámparas. Está con nosotros Mariana García Franco, que es la directora de la obra escrita por Elena Joshans, mi queridísima Luisa Huertas, que hemos tenido el placer de que nos acompañe muchas veces aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Luego, es Ana Karen, ¿verdad? Sí. No sé el apellido. Peraza. Ana Karen Peraza y Dulce Mariel. Dulce Mariel. Ok, perdón, como ven soy más de nombres que de apellidos. Yo soy Yona Weisberg, coordinadora acá del Colegio de Teatro. Y bueno, las compañeras vienen a platicarnos sobre la obra que está por estrenar en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón el próximo viernes, no hoy, sábado, o sea de mañana en 8. Es una coproducción de Teatro UNAM y la Compañía Nacional de Teatro, lo cual me parece fantástico porque yo diría que son las dos compañías más fuertes, más sólidas de nuestro país para presentar un trabajo escénico. Entonces es un verdadero lujo, un verdadero placer tenerlas juntas, y en esta ocasión nos van a presentar una obra sobre la vida de Rosario Castellanos, pero me imagino que hablar sobre la vida de Rosario Castellanos es muy amplio y puede ser desde muchas maneras. Como ven, no les estoy dando el currículum de nuestras compañeras porque me parece más padre que nos hablen sobre su trabajo y sobre la obra, y tenemos muy poquito tiempo. Y en ese sentido, pues tal vez empiezo contigo, Mariana, preguntándote cómo aborda Elena la vida de Rosario Castellanos, y después, pues, ustedes cómo abordan ese abordaje. Buenos días. Pues Elena aborda varios momentos de la vida de Rosario y varios textos de Rosario también, ¿no? Entonces, nunca están separadas la vida y los textos de Rosario, ¿no? Y hablar de Rosario es muy amplio, muy prolífico, ¿no? Toda su obra, todo su texto. Entonces, creo que a partir de la vida de Rosario, Elena escribe esta obra, y la transposición o traducción a la escena pues tiene que ver una con sí ir planteando estos momentos, y por otro lado cómo se pone sobre la escena esto que parece que no puede representarse realmente porque es muy inconmensurable la vida de Rosario y la obra de Rosario, ¿no? Es decir, abarca un montón de matices, escribe en todos los géneros. Entonces, como también todo aquello que a una le pasa leyendo a Rosario, estudiando a Rosario, cómo eso puede ser puesto en la escena. Creo que son las dos grandes partes, ¿no? Como si fueran unos caminos paralelos entre aquello que se puede contar sobre Rosario y aquello que tiene una cierta invisibilidad, ¿no? Rosario habla mucho de los fantasmas, por ejemplo, en toda su obra, y cómo aquello que parece que no es asible, de pronto puede volverse visible, aunque sea por momentos. Y entonces me parece que mirar a Rosario desde estos dos lugares es muy interesante, y un poco esta es la puesta en escena y del texto de Elena. Voy a hacerle ahora una pregunta a las actrices para que pues las vaya contestando como quieran. No sé cómo abordarían o cómo abordan ustedes, cómo aborda la obra la Rosario feminista, la Rosario mística, o al menos esa es la impresión que yo tengo de Rosario. Siempre tengo algo de Rosario Castellanos que la veo muy mística, y pensaría en la Rosario romántica, tal vez, porque
creo que ahí hay algo que podría parecer paradójico, no sé si lo es o no lo es, pero dicen por ahí que si no es paradójico no es interesante, que es esta mujer apasionada por un hombre que se desvive por un hombre en particular, y por otro lado esta mujer tan feminista que parecería tan alejada de los feminismos contemporáneos. Entonces pensé que tal vez una nos platica de la mística, otra la romántica y otra de la feminista. Hablaré un poquito de la mística, desde donde lo puedo tomar. Yo creo que hay algo de Rosario en su conexión con el mundo, particularmente su vida en Comitán y todo ese entorno con su familia y con su nana, que hace que ella esté, pues eso, conectada al mundo y a la relación con la naturaleza y con lo cotidiano. Y creo que en la obra, igual me lo tomé así porque es lo que me toca, todo lo que refiere a la relación de Rosario con Comitán, con su infancia, con la nana, con su concepción de la muerte, con el mundo de los indígenas, de las comunidades originarias, creo que eso hace que Rosario esté tan permeada y permee ella en su poesía y en sus obras, todo ese mundo interior de la conexión con el mundo desde ese lugar. Creo que Elena lo pone en ese sitio, en el sitio de Lívida Luz y de Rosario y su niña, ¿no? Creería que de ahí viene toda esta pulsión y entonces ella escribe desde esa sensibilidad del mundo. Eso es lo que yo podría decir de ese Rosario, que siento que de las tres que lanzaste es la que me toca un poco. Bueno, a ver, ¿se escucha? Sí. Bueno, yo quiero hablar, es que es muy interesante, Rosario lo que hace, bueno, igual en el texto viene, Elena justo lo plantea y de hecho así es, ¿no? O sea, Rosario escribe para tratar de explicarse cosas y procesar muchas, ¿no? O sea, entonces en todos los géneros, entonces son muchos planos en los que ella procesa, ¿no? Entonces es un poco difícil como solo hablar de una cosa sin no hablar de la otra, ¿no? Entonces algo que hila con esto de el mundo en Comitán y esta forma de ver y concebir el mundo a través de la naturaleza, de lo mágico, vaya, muchas cosas que pasan en relación con lo indígena. Ella pues tiene toda digamos que varias obras que hablan al respecto, pero al mismo tiempo ella va tejiendo otro tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, justo o sea, ella, su familia se muda acá a Ciudad de México y entonces se tiende una nueva línea en su vida. Y entonces todo lo que ella empieza a vivir y demás también lo empieza a procesar desde muchos lados, ¿no? Entonces, pues tenemos pues, su tesis, ¿no? Sobre cultura femenina, que es el inicio como, digamos, de esta forma de pensamiento más feminista y vemos que va cambiando a lo largo también de todo su recorrido, ¿no? Entonces, lo que ella pensaba en ese momento empieza a cambiar a lo largo del tiempo, pero tiene que ver mucho por todo lo que ella vive, ¿no? Lo que vive como mujer aquí en Ciudad de México, ¿no? Como, bueno, ya una vez, antes de que se case, ¿no? Pero digamos que va de viaje con su mejor amiga, que es Dolores, ¿no? Y se va a Europa, es un viaje increíble. Es que imagina, sí, hoy en día es siempre muy increíble ir un año entero de intercambio, ¿no? Digamos, acá estamos hablando de los 50, o sea, es otra realidad y ellas dos viajan, viven otras cosas y entonces pues todo eso se pone en juego en todo el procesamiento que tiene Rosario con respecto a la posición de la mujer y viene desde su vida en Comitán a lo que vive en Ciudad de México como estudiante, ¿no? Y luego como maestra y luego como pues joven, ¿no? Que va de viaje, regresa, o sea, todo eso lo vemos, ¿no? Vemos cómo eso permea en su escritura en los diferentes niveles también, ¿no? Y entonces, pues bueno, es muy interesante porque
algo que, bueno, a mí me gusta mucho de Rosario es que siempre va cambiando, ¿no? O sea, aunque sí es una mujer muy apasionada en todo el sentido de la palabra, porque ella es muy sensible también y al mismo tiempo súper racional. Entonces, esos canales que teje en toda su escritura, en los diferentes géneros, ¿no? Es muy apasionante, ¿no? Porque de cosas domésticas, digamos, o sea, es todo un mundo, ¿no? Que se abre y que conecta con la parte sensible de cada una de nosotras, y más en la parte sensible como mujeres en México. Y entonces se va cuestionando una serie de cosas de nuestra condición como mujeres en México y de la condición de mujer en esa época, y entonces es bien interesante cómo ella, aunque tiene todo pues sí, una relación con Ricardo que tiene varias facetas, digamos, pero al final ella no se queda en el mismo lugar, ¿no? O sea, finalmente ella primero tiene, digamos, como su primera etapa, que es antes del viaje a Europa, y luego la siguiente etapa, que es más bien años después de que ella regresa a Comitán, hace todo el trabajo con ahorita se me fue el nombre, es el Instituto Nacional Indigenista, lo del Teatro Guiñol, o sea, hace una serie de cosas impresionantes, escribe todo el tiempo, y hasta mucho tiempo después es que se reencuentra con Ricardo, ¿no? O sea, Ricardo en realidad es otro personaje en su vida. Lo que pasa es que tuvo varios momentos, y en los diferentes momentos, digamos que varios Ricardos, digamos, varias temporadas de Ricardo, ¿no? Entonces, pero siempre la vemos en diferente lugar, aunque siempre ella es muy apasionada, y el amor que tiene por Ricardo es muy intenso. Entonces, pues bueno, ese es como un capítulo, pero creo que de lo que habla es del apasionamiento que tiene Rosario por la vida, y que incluye también la muerte, los fantasmas, o sea, una serie de cosas que ella vive y todo el tiempo lo procesa por la escritura. Entonces, eso es mágico, romántico e intelectual, ¿no? O sea, entonces, bueno, eso hablaría. Híjole, pues, ¿qué? ¿Tengo que hablar de feminismo? Bueno. Yo creo que no podemos encasillar a Rosario Castellanos en una cajita. Es tan maravillosa su obra que, como todo aquello que es profundo y que es sincero, honesto, se transforma en universal y que no tiene época. Eso es lo que hemos descubierto juntas en este proceso, y ha sido maravilloso. Obviamente hemos tenido que ir al contexto, a sus diferentes etapas, a la línea del tiempo de su vida, de sus enfermedades, de sus viajes, de su pareja, etc. Y lo maravilloso del feminismo de Ricardo, de Rosario. No, yo podría decir del feminismo de Ricardo, perdón. Da risa, pero en los 50, un señor que permitía que su mujer trabajara, fuera famosa, etc., hablaba de una mente abierta, de un hombre inteligente. Ya como se entendían ellos, ya es otro cantar, ¿verdad? Y está plasmado en las cartas. Pero a lo que voy es que Rosario sí plantea, ahora es fácil endilgar la etiqueta de feminista, y ella lo fue desde muy joven, pero a un nivel maravillosamente inteligente y desde un punto de vista humano, es decir, del rescate de la mujer como un ser inteligente, como un ser capaz, como el demás resto de la humanidad. Eso es lo que yo más rescato del feminismo de Rosario, que no considera al hombre su principal enemigo, aunque como Sor Juana en muchos poemas y en muchos materiales reclama las broncas con Ricardo, pero como parte de su vida, de su ser. Vaya, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeras, y lo maravilloso es como Mariana García Franco
nos ha conducido con base en el texto de Elena Euschans a crear atmósferas, mundos que tocan todos esos mundos de lo que están hablando, que nos permite ver Europa, que nos permite ver su crecimiento como mujer, su necesidad de amor y de amar, y cómo expresó esa necesidad de amar en sus textos. Es un amor a la humanidad que, por eso insisto, es universal, porque se percibe, se palpa, por el uso de las palabras, por el uso del lenguaje, su enamoramiento del español, su capacidad de interpretación de la realidad. Y esto que ya dijeron mis compañeras, perdón la repetición, pero este mundo mágico, místico, que asume, a pesar de no ser indígena, pero que se le mete en la sangre y a lo largo de su vida la va a determinar en sus luchas, porque fue una mujer de lucha. En aquel tiempo no se usaban mucho las marchas, etcétera. Estamos hablando de un contexto ya lejano, aparentemente, de 80 años de lejanía, aunque estamos celebrando su natalicio, 100 años. Pero bueno, la tomo ya en sus 20s. En esa época las mujeres no marchaban mucho, sí marchaban por el voto, etcétera, etcétera, pero no era como ahora, ni había las libertades que hay ahora. Ha cambiado mucho este país en esos 80 años. Y en la obra esto lo vemos y vemos cómo llegó a ser embajadora de México en una etapa bien difícil y representante de un gobierno muy cuestionado, y cómo su inteligencia pudo pues representar dignamente a nuestro país a pesar de cosas que habían pasado muy recientemente. Digamos que todo eso, ustedes dirán, ay, ¿qué? ¿Va a ser un mamotreto de 4 horas? No, no se preocupen. Está muy bien sintetizado y en eso hemos tenido la generosidad de la directora, que nos ha escuchado todo el tiempo, opiniones, protestas, llantos incluso, pero sobre todo con una visión muy clara y un objetivo muy claro de qué quiere decir con esta obra, con estas actrices en este momento. Me dice si estoy haciendo trampa, Mariana, porque a mí a veces no me gusta. Yo también dirijo teatro y a veces no me gusta que me digan y de qué se trata la puesta en escena o cómo va a ser la puesta en escena, que pienso así. Ven a verla. Pero me parece obligatorio que nos platiques lo que tú como directora y lo que ustedes actrices como actrices nos quieran decir que quieren que sepamos antes de ver la obra, asumiendo que todos queremos ir a ver la obra, y además de que, se me olvidó decirle, pero muy amablemente Teatro UNAM y la Compañía Nacional de Teatro nos dieron cortesías para ofrecerlas al público. ¿Qué nos dirían? ¿Cómo no la ven? Un Shylock yo. Pienso que ir a dialogar a la escena, que es maravillosa, porque la escena es el tiempo efímero, ¿no? Es lo que podemos decir, un concentrado de vida que se va muy rápido. Hablando de Rosario Castellanos, con ellas tres,
con Natalia Sedano haciendo la iluminación, el dispositivo escénico. ¿Quieres platicar de eso? No, es un dispositivo escénico, lo cual ya me parece interesante que sea un dispositivo escénico, donde la iluminación es una parte fundamental de la puesta en escena, igual que la multimedia que hace Vera Rivas, porque me parece que dialogamos en muchas capas o en muchas dimensiones. Rosario Castellanos, pensadora, escritora del siglo XX, pues sigue dialogando hoy con nosotras en el siglo XXI. Y me parece muy importante ir a dialogar con ella y a dialogar con este dispositivo escénico que quiere tener como todas estas dimensiones de aquella época por un lado, dialogando hoy con Rosario y con un dispositivo escénico que siempre volverá a cuestionarse qué es hacer escena también, ¿no? Sí, me parece que son muchos textos, muchas palabras, muchas dimensiones, y que están todas puestas en un mismo sitio, concentrado, y que es súper interesante en este teatro maravilloso que es el Juan Ruiz, con estas 3 actrices maravillosas, Teatro UNAM, la Compañía Nacional de Teatro, Rosario Castellanos, es algo que no se pueden perder. Tengo ya la otra pregunta, ¿verdad? La otra, yo creo que Mariana, o bueno, no sé. Bueno, nada más quería agregar, ¿no? Esto, hablando de lo místico de Rosario, había algo que me llamó mucho la atención, es que la temporada en la que estamos es del 24 de mayo, que el cumpleaños de Rosario es el 25 de mayo. Entonces, ese día se cumplen 100 años de su nacimiento. Y al mismo tiempo seguimos conmemorando siempre se me va el 50 aniversario. Bueno, sí, El año pasado. Ajá, pero siempre en ordinario se me olvida. Dije, no, ¿qué es Bueno, el 50 aniversario de la muerte de Rosario Castellanos. Entonces, ahorita hay, digamos que se juntan ambos aniversarios, ¿no? Uno es natalicio, otro luctuoso. Pero es en nuestra temporada. Entonces, eso le da como un toque muy especial de homenaje a Rosario Castellanos y esta conexión que hay con nuestro presente. Entonces, y ha sido muy bonito encontrarnos como mucha gente, bueno, por ejemplo, Sara Uribe, ¿no? Que ha sido como una persona muy importante, ¿no? Para nosotras, que nos ha regalado justo esta forma de dialogar con Rosario, que siempre que nos trabamos o algo así regresamos a ello, y eso es muy bello y es como una invitación también para todas y todos, ¿no? Que podamos entrar en diálogo con Rosario, porque Rosario nos permite mucho espejeos, reflexiones en diferentes planos, ¿no? Y es muy bello y es muy interesante cómo Rosario sigue publicando hasta la fecha, ¿no? Es decir, hace poquito se publicaron las cartas a Raúl, antes a Ricardo, entonces cada vez es como una nueva forma de dialogar con la vida de Rosario y con su escritura, entonces es como inacabable. Y plantea justo este homenaje también a que nosotros nos sumemos a este diálogo, ¿no? Entonces, bueno, nada más era mencionar eso, por lo tanto es importante que vayan para ser parte de este homenaje. Bueno, mi siguiente pregunta sería que nos platicaran un poco qué es lo que representa o qué es lo que hace cada una de ustedes en escena, porque yo no sé nada de la obra, no sé si son 3 rosarios o cada una representa otra, es lo que un poco pensé, pero tal vez es otra cosa. Y pensé, ¿qué descubrieron? Mi pregunta realmente, o sea, creo que nos conviene saber qué hace cada una. La pregunta que me da curiosidad es, ¿qué descubrieron de Rosario interpretándola? Creo que uno conoce a un autor y cuando se mete a trabajar en ese autor ya en las tablas, es otra cosa. Entonces, ¿qué es esa otra cosa nueva que descubrieron sobre la marcha? Bueno, a mí me toca ser la voz más conectada a la infancia de Rosario, nombrada como Lívida Luz. Y Lívida Luz.
Y bueno, ahí es todo, diría que es un paisaje interior de Rosario a ese lugar, ¿no? Al lugar más cercano a su vida en Comitán, a su vida con sus padres, con su hermanito, con su nana, con la selva y los animales, y ese entendimiento del mundo desde ahí, ¿no? Mirar el mundo desde ahí, desde cómo es Rosario a los 7 años, a los 8, a los 9, qué la está tocando, qué es lo que está absorbiendo, cómo están configurados sus afectos. Yo creo que la infancia es un lugar importantísimo para la construcción de su identidad, de nuestra identidad, y que nos acompaña hasta el último día, ¿no? Hasta el último suspiro. Y hay un montón de cosas envueltas en ternura, y hay un montón de cosas que conforme pasa el tiempo, nuestra conciencia va acomodando en otro lugar, y nuestro recuerdo también va acomodando en otro lugar, y le va dando otro peso, otros valores, y uno regresa ahí una y otra vez, pero de maneras distintas. Y yo paso por esa voz, ¿no? Acompañada y conectada con las otras dos, con mis otras dos compañeras. ¿Y qué descubrí yo de Rosario? Creo que yo hablaría de la relación íntima que yo tengo con Rosario desde el primer encuentro con su poesía, ¿no? Que para mí es importante. Y de ahí la admiración profunda de ella como mi maestra, ¿no? Para pensar el mundo en su contexto y el mundo de sus mujeres y mis mujeres, ¿no? Desde mis lentes feministas. Y yo descubrí, ahora que voy a ese lugar, un sitio interior de mucha vulnerabilidad, pero y creo que hoy en día hablar, hace rato decías, de la pasión, del amor, de nuestras heridas, creo que de pronto es una incansable lucha por el deber ser ahora todo, ¿no? Hay que ser inteligentes y hay que ser independientes y hay que amar con inteligencia y no hay que entregarnos a la pasión absoluta. Y creo que Rosario tiene eso y lo tiene sin ningún dejo de culpa. Creo que ella es muy libre del amor, de amar así, en todos los sentidos, ¿no? A su familia, a sus amigas, a sus amigos, a su pareja, a su hijo. Creo que ella ama el mundo así y lo ama sin ningún dejo de culpa. Creo que trascendió eso. Y creo que eso tiene que ver con el origen. Porque creo que ella desde muy chiquita asumió que sentir el mundo está conectado con pensar el mundo. Y no hay un pleito ahí. Hay una manera muy intensa de transitarlo y sí, pero ¿qué es intensidad? Vida, vivir y estar en constante transformación. Y creo que de la infancia a la muerte, porque yo pienso que hubieras escrito si no te hubieras ido a los 49 años, ¿cómo dialogaría yo hoy contigo? Pero creo que ella se trascendió una y otra vez a sí misma a partir de estar conectada con el mundo y decir sí, esto siento, esto pienso, esto escribo hoy y mañana no lo sé, pero lo pongo aquí sin ningún tipo de juicio. Y creo que descubrir esa parte de Rosario, que para mí está como dividida entre el mundo de su poesía y luego el mundo del ensayo y el ensayo feminista, desde su contexto, que pronto me hacía como separarla, y ahora me encuentro con ella junto, ¿no? Ese ser complejo que ella es, eso. Bueno, a mí me toca ser mujer que sabe latín, que es Rosario en la etapa de juventud, digamos, posterior a que termina su carrera. Después de lo de la tesis, mueren sus padres. Es justo el momento en donde se va al viaje con Dolores
Y bueno, nosotras también hacemos otros personajes adentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ana Karen hace a Dolores en el momento en el que yo hago de Rosario como mujer que sabe latín. Entonces, es esa etapa como de la juventud. Y cuando se enamora de Ricardo por primera vez y cuando se casan. Digamos que son pinceladas de los momentos de vida de Rosario, ¿no? En este trayecto. Y bueno, coincido en lo que estaba diciendo Ana Karen, que es que entrar en diálogo con Rosario a partir de su propia vida es vida, tal cual. O sea, todo se siente mucho más intenso. Y dan unas ganas, o sea, yo lo que me quedo siempre cuando de pronto me trabo en alguna cosa o etcétera, digo, escribe, ¿no? O sea, hay una cosa que como actriz, o bueno, yo defiendo mucho, ¿no? Los dispositivos artísticos, ¿no? Que es la manera de entender el mundo y de procesar un chorro de cosas, ¿no? Entonces, algo que me ha enseñado mucho Rosario, que escribe. O sea, si hay una cosa en la escritura que, digo, yo no soy escritora y la verdad no escribo, pero últimamente he escrito más a raíz del contacto con Rosario, ¿no? Y hasta en máquina una vez. No, también el ejercicio de las cartas y demás, ¿no? Híjole, es que hay todo un mundo con respecto a la escritura que aunque uno no sea escritor o escritora, ¿no? Creo que sí te ayuda a entender muchas cosas, así como si alguien se pone a pintar, o sea, insisto que los dispositivos artísticos son súper potentes para entender muchas cosas sobre la vida, tanto intelectual, emocional, en fin, o sea, entonces como que me rectifica eso, pero todavía lo siento más, ¿no? Y vaya, admiro cada vez más a Rosario, admiro todo, o sea, esto que decíamos, ¿no? De Rosario siempre estuvo en otro momento, o sea, nunca estuvo pausada, o sea, nunca perdón la palabra en inglés, loop, nunca se repitió, o sea, siempre es como estar tratando de entender y pasa a otro nivel, y aunque todavía tiene cosas de afectos, bueno, eso también es muy interesante en la obra, que se juntan las tres Rosarios al mismo tiempo, ¿no? O sea, como cada uno de nosotros y nosotras, en la vida tenemos a nuestra niña interior y al mismo tiempo a nuestra adolescente y al mismo tiempo a la de edad un poquito más madura y al mismo tiempo, ¿sabe? Como que todo es al mismo tiempo, ¿no? O sea, el tiempo no es lineal, sino sucede al mismo tiempo todo. Entonces, esto es lo que pasa en la obra, que vemos a las Rosarios, que aunque vemos de pronto un momento en la vida de Rosario, pero interactúan todas sus Rosarios. Y algo que es muy importante es que es justo en el momento, digamos que como la muerte abre todo un territorio de vida. Y es el instante, bueno, no quiero spoiler, sí es cierto, no debería de spoiler, pero digamos que imagínense ese momento en donde la vida se acaba, en este caso la vida de Rosario, donde una lívida luz la atraviesa, pongámoslo así, y es el instante en donde ella tiene que hacer, bueno, a mi punto de vista es como si uno tuviera que hacer un duelo de su propia vida en ese instante de la muerte, ¿no? Y como ese instante de la muerte, pues no estamos hablando de segundos ni horas, es un tiempo que nadie conocemos, es un tiempo muy particular, y ese es el que, digamos, que explora esta obra para pasar por toda la vida de Rosario en una cosa que no es lineal, pero es muy simbólica y pone a jugar sus rosarios, ¿no? Entonces eso es muy lindo de sentir, de habitar, de compartir con estas hermosas mujeres y actrices, y con la directora también ha sido un proceso muy entrañable. Yo no quisiera agregar mucho más, solo decir que ha sido un reto actoral, el manejar dentro de una misma obra que hay 3 etapas de Rosario. Bella Dama sin Piedad es la ya más madura, es obvio, decimos en algún momento, aunque ella murió mucho más joven, a los 49, pero decimos en algún momento, en realidad mi pelo encanece, y lo bueno es que yo estoy naturalmente caracterizado. A lo que voy es que somos una sola, como decía ahorita Dulce, en sus diferentes etapas, pero somos una sola que nos desdoblamos para ser otros personajes de la vida de Ricardo. Ustedes estarán preguntándose, ¿quién es Raúl?
Raúl fue un gran amigo de Rosario. Y aunque murió hace relativamente poco, nos dejó una maravillosa herencia, que es toda su relación epistolar con Rosario. Entonces, todo esto aparece la nana, aparece la madre, aparece un médico. Es un mundo muy amplio y todas, que somos Rosario, todas nos vamos desdoblando en medio y transitando por este dispositivo imaginado y ahora vuelto realidad por la directora, por la escenógrafa, por los demás compañeros que contribuyen, músico, multimedia, nuestros técnicos, nuestra asistente de dirección, todo el equipo de Teatro UNAM. Ha sido un proceso muy intenso, muy retador, porque ya para terminar digo que Rosario a mí me toca como aquella adolescente que fui cuando Rosario estaba así en lo máximo de su carrera, y cómo su poesía me abrió un mundo que muchos años después redescubro, y que de pronto sé que hay cosas que si no me sabía de memoria casi, porque nos marcaron a mi generación. ¿Algún verso que te acuerdas ahorita? Híjole. Y toqué con mis manos una criatura viva, el silencio. No más. Iba a decir otra, pero es que esa capacidad de síntesis, de poética, de saber interpretar lo que es el silencio, esa dualidad del silencio como criatura viva, bueno, a mí se me hace difícil de alcanzar por otros poetas, que los hay maravillosos, pero con esta sensibilidad de mujer, con esta sensualidad de mujer que toca el silencio. Es lo que diría. Lo hiciste tan fino, válgame la redundancia. No sé si tengo más preguntas, pero creo que es el momento de que las preguntas les toquen a ustedes. No sé si alguien quiere preguntar algo sobre Rosario Castellanos, sobre la obra, sobre qué significa escuchar y hablar a Rosario, porque me parece que una de las cosas importantes de llevar a Rosario al teatro es que la palabra se escucha, no se ve. No sé si alguien tiene una pregunta que quiera hacer a las actrices o a la directora. Alguien está ensayando, qué emoción. ¿No? ¿Nadie? ¿No les causamos curiosidad? ¿Qué pasó? Sobre la Compañía Nacional de Teatro, a Mariana de cómo llegó de Letras Hispánicas a las tablas. Gracias. Mi nombre Gracias. Mi nombre es Delia Prado, soy de Letras Francesas y sí no alcancé a ver la representación teatral, lástima. Esta es la próxima semana apenas. Ah, ok, muy bien. Allá te esperamos.
Sí, claro que sí. Para quienes entraron un poquito tarde, la obra Colgada de las Lámparas estrena este sábado en 8. De acuerdo. Entonces, lo que yo sí me gustaría preguntarle a la maestra Huertas, que conozco un poco su trayectoria, ¿en qué punto se relaciona ella? ¿En qué momento, en qué arista se ve ella junto con Rosario Castellanos? Porque yo viví durante mucho tiempo en el sureste, estuve en Chetumal, en Playa del Carmen, en Mérida, y veo que no es muy repandida la obra de Rosario Castellanos, a pesar de la proximidad, digamos, ¿no?, territorial. No es muy conocida, creo que acá en el centro la estudiamos más, pero allá no, y es una cosa que a mí pues realmente me extrañó bastante. Sobre todo estuve un tiempo dando clases en la UADY, Autónoma de Yucatán, y pues no había, pero sin embargo yo me identificaba con Rosario, digamos, cuando habla de la naturaleza, con ese calor toda la vida, que es húmedo que hay allá, toda la vida, los moscos, todas esas cuestiones. Para mí, yo soy de aquí de la Ciudad de México, para mí fue identificarme en esa cuestión. Entonces, pues sí, le agradecería a la maestra Huertas que nos dijera, por favor, cuáles son los puntos en los que usted se converge con ella. Gracias. Gracias. Yo creo que son muchos. Uno, la pasión, la entrega al trabajo, la necesidad que para nosotras es expresarnos a partir del teatro, pero el teatro implica, bueno, cuerpo, voz, palabra. En Rosario, sobre todo, la palabra, y la palabra manejada con maestría. Y ahí, ¿en qué me identifico? Pues te puedo decir que cuando era muy joven, en la mujer romántica de la que hablabas, la mujer que enaltece el amor y que sufre y que se azota, y ahora la veo con lo que dije, creo que no había llegado, con una visión mucho más amplia, porque al conocer su obra a lo largo de tan pocos años que vivió, nos damos cuenta de cómo abarcó de veras todos los géneros de la literatura, pero también los temas, porque por eso yo hablaba de no encasillarla. Es un gran tema y lo seguimos discutiendo, y lo que nos falta en la cuestión del feminismo, pero es que tocó muchos temas. Era una mujer enterada de política, de cultura, de cine, de literatura, entonces abarcan muchas cosas. Pero ¿en qué me identifico? En la pasión de Rosario, sobre todo. Es muy general, yo sé, pero es que era una apasionada general. Y bueno, con modestia aparte, quiero identificarme con ella en eso. ¿Quién más? Yo voy a hacer dos preguntas más. Perdón. Ahorita que dijiste, Luisa, me hiciste pensar, ¿qué descubrieron sobre lo que opina Rosario sobre la familia? Que a mí eso siempre me ha dado mucha curiosidad. Y me hiciste pensar, ¿qué opinas sobre la política? Porque de eso no sé nada. Entonces, la primera pregunta es por curiosa y la segunda por ignorante. Sobre la familia, quiero hablar. Ay, la familia Castellanos. La familia.
pienso, y por lo que leí, ahora que estuvimos investigando a Rosario, a mí se me quedó algo, siento que es una marca de las cosas que descubrí, ¿no? Hay un fragmento, creo que es en el libro de Sara, en donde Rosario dice, voy a parafrasear, que justamente un par de años antes de que su madre muriera, ella pudo entenderla y que eso la hacía sentir muy tranquila porque le había costado mucho reconciliarse con su madre y todas las implicaciones que tenía haber sido criada por esos padres en ese contexto, en esa época. Y a mí eso me parece muy hermoso. Eso me hace vislumbrar que hay una gran, lo voy a nombrar así, una gran herida de relación con lo familiar que a través de su proceso de crecimiento como ser humana pudo ella reconciliar y ver entonces a sus padres no como sus padres, a su padre no como su padre, a su madre no como su madre, sino como seres humanos, ¿no? Las personas que son. Y creo que eso habla de una gran sabiduría e inteligencia emocional, y creo que escribió, que al paso del tiempo pudo escribir sobre lo que ella sentía en relación a su familia, que encontró algún tipo de respuesta sobre esa relación específica. Eso podría decir de la familia. Y lo otro es que las mujeres que la acompañaron en su infancia y quienes la siguieron acompañando hasta el día de su muerte, vienen de Comitán, y creo que también logró establecer relaciones en donde ella trascendió el concepto de familia como eso, la sangre, ¿no? Sus amigos, Lola fue su familia, Raúl fue su familia, y luego construyó su núcleo familiar con Ricardo y con Gabriel, y luego estaba rodeada de todas estas personas y de las mujeres que la acompañaron. Y creo que Rosario logró elegir también qué era la familia para ella, ¿no? Eso. Pero para mí es una marca súper importante haber descubierto eso, Rosario, decir, yo pude entender a mi madre antes de que muriera, y eso, qué hermoso fue, ¿no? Eso diría a la familia. Me gustaría contestar algo breve sobre lo segundo. Yo creo que Rosario es una cosa increíble en términos de su postura. Pienso que la postura política, voy a decir, tiene que ver con dónde están tus pies, dónde tú estás parada en el mundo, mirando, ¿no? Y accionando. Rosario, cuando empieza a hablar de las cosas cotidianas, Rosario cuando empieza a hablar de lo personal, ¿no? Porque la vida de Rosario y su escritura van ligadas, ¿no? Un poco como dice Bakhtin, no me imagino todo lo que hago en el arte, dice Bakhtin, es una responsabilidad con la vida y viceversa, ¿no? Y pienso que Rosario lo vivió así, es decir, no hay manera de entender a Rosario sin ver este par que tiene de su vida y de su escritura, y ahí está su postura, ¿no? Entonces, cuando Rosario habla de las cosas cotidianas, cuando Rosario habla de Gabriel, cuando le escribe en el Excelsior una carta a Gabriel, porque Rosario escribió en el Excelsior muchísimos años, ¿no? Que tenemos 2 tomos increíbles de palabras encontradas, de Mujer de Palabras. Palabras encontradas son las cartas de Raúl. Mujer de Palabras, una está viendo su postura política en eso, ¿no? En eso que es la vida diaria, el lugar donde ella está parada, lo que reflexiona cuando abre todo el estudio sobre las mujeres escritoras, por ejemplo, ¿no? Estudia a todas las mujeres que nadie había estudiado, y estudia todas la postura que tenían los hombres
respecto a las mujeres, en su filosofía, en su literatura, y eso es una postura, ¿no? Entonces pienso que toda su postura política está ahí, puesta en su transitar en la vida cotidiana, en su lectura, en todo lo que hace todos los días Rosario casi, me atrevería a decir. Yo quería agregar una cosa, así ya en el chisme, ¿no? Rosario viene de una familia de terratenientes en Chiapas, un estado por el que no pasó la revolución, lo hemos hablado en los ensayos, y lo vemos muy claramente en Balún Canal, esa novela icónica, maravillosa, en un estado de una condición social, política y económica totalmente medieval. Por eso es que también es ponderable cómo por esta cercanía de la que hablábamos desde el principio, con el mundo indígena a partir de los ojos de su nana principalmente, pero de todo lo que la rodeaba, Rosario lo que rescata no es la posición de los terratenientes, sino por su sensibilidad y por su vínculo con la naturaleza y una serie de cosas, rescata el dolor, rescata la explotación, rescata la vida de los trabajadores, sobre todo de los pueblos originarios, en Chiapas, pero pues esto se traduce después en toda una posición política. Insisto, como decía ahorita Mariana, en lo cotidiano, de una manera en absoluto panfletaria, pero toma partido por la justicia, por la mujer, por las causas más nobles, además con conocimiento de causa, valga la redundancia, pero también con la mirada puesta en lo que estaba pasando en todo el país y en el mundo. Solo diciendo o agregando un poco algo que dice Luisa, Rosario va y se mete a la selva, ¿no? Se pone las botas, se sube al caballo y va a las comunidades. Entonces, esto es un poco de lo que hablo cuando digo Rosario va y se mete, ¿no? Todos los días Rosario va y pone los pies ahí. No solo reflexiona sobre eso, sino va y lo hace. Muchísima mierda y muchísimas gracias por venir a celebrar con la Facultad de Filosofía y Letras el cumpleaños de Rosario Castellanos. Gracias.